Muchas gracias a los Dragones del Vacío. Recuerden que tenemos un Discord. El link está en la descripción del canal. Ahí pueden dejar sus sugerencias, dudas, quejas, cualquier cosa y también pueden platicar conmigo. El espacio entre galaxias. La humanidad estaba al borde del colapso, no debido a luchas políticas, económicas, raciales o internas, sino porque habían sido expulsados de cada mundo que reclamaban, cazados como animales a lo largo de las estrellas. Cuatro naciones distintas se unieron para poner fin a la humanidad, que era ampliamente vista como el abuelo compasivo de la galaxia, ya que había sido uno de los primeros en aventurarse fuera de su propio sistema solar, el primero en colonizar otro, el primero en realizar el primer contacto, y a partir de ahí, crecer hasta convertirse en una potencia económica y militar y diplomática. Muchos podrían comparar a la humanidad con una de esas especies ancianas que se encuentran en un juego de estrategia espacial, una especie lo suficientemente poderosa como para ignorar todo lo que sucedía en la galaxia, hasta que alguien viniera y provocara al oso. Sin embargo, en lugar de estancarse como esas especies, la humanidad prosperó. Se abrió un lugar considerable en la galaxia y luego se dispuso a ayudar a todos los demás a hacer lo mismo, comenzando por sus aliados más cercanos. Pero eso fue hace miles de años. La galaxia era una vez un lugar grande. Ahora era demasiado pequeña. O al menos eso pensaban las razas más jóvenes, que se habían rebelado contra las reglas, leyes y el control menor de la humanidad. La humanidad había mantenido a todos en el mismo estándar, un estándar que había perdurado hasta ahora porque todos podían entenderlo. Lo llamaron la regla de oro. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Los educados eran recibidos de la misma manera. La generosidad generaba generosidad. El fuego y la muerte resultarían en que sus mundos fueran arrasados, como una lección sobre la regla de oro. La mayoría aprendió rápidamente y se estableció en existencias felices y fructíferas. Por supuesto, ocurrían disputas. Estaban destinadas a suceder, pero rara vez eran el precursor de un conflicto a gran escala. Pero eso cambió. Los antiguos aliados de la humanidad fueron eliminados o empujados al borde y dejados a pudrirse. Y la humanidad, fuerte como era, no podía resistir un asalto coordinado de tal magnitud. Comenzó pequeño, como suelen hacer estas cosas. Las tensiones entre las especies aumentaron cuando muchos ciudadanos alienígenas comenzaron a quejarse de que los humanos les estaban quitando sus trabajos o exterminando a otras especies, contaminando el acervo genético, podríamos decir. A partir de ahí, la situación escaló a tratos comerciales y prácticas discriminatorias, y aunque la humanidad hizo lo mejor que pudo, se dieron cuenta de que esto era algo más profundo que simplemente el descontento con el status quo. Y luego vino el bloqueo de Nimor 5, cuando la empresa humana decidió no renovar su contrato con un conglomerado minero alienígena y en su lugar forjar un nuevo contrato con una empresa mucho más justa, una que realmente tuviera sus mejores intereses en el corazón. El gremio minero Skiki bloqueó el planeta, destruyó las boyas de comunicación y evitó cualquier tipo de ayuda para la colonia. Tomó semanas para que la noticia llegara al gobierno humano, gracias a la interferencia del gremio y algunos sobornos muy bien colocados. Al principio, la humanidad intentó la diplomacia, pero cuando les entregaron un contrato revisado que prácticamente aseguraba que toda la colonia quedara forzada a la servidumbre por tiempo indefinido al gremio, lo rechazaron de inmediato. Nuevamente intentaron la diplomacia, pero fueron rechazados y se sorprendieron cuando el gremio comenzó a desembarcar fuerzas de mantenimiento de paz en la colonia, esclavizando efectivamente a la población y obligándola a trabajar como si el gobierno hubiera firmado ese contrato. Esto fue la gota que colmó el vaso. La humanidad desplegó la séptima flota, el orgullo de su armada, para romper el bloqueo y liberar su colonia. Otras flotas fueron desplegadas rápidamente también, enviadas a otras posesiones del gremio minero Skiki dentro de sus fronteras, con órdenes de desalojar con extrema violencia si no cumplían. Como se esperaba,
No cumplieron. Las flotas del gremio minero fueron posteriormente borradas de la existencia, después de recibir una advertencia justa de que se tomarían medidas letales si no abandonaban el espacio humano de inmediato, y cuando no lo hicieron, eso fue todo para ellos. Por supuesto, muchas otras especies vieron esto como perfectamente aceptable, hasta que el gremio presentó pruebas falsas y registros manipulados, videos y registros que afirmaban que la humanidad ni siquiera había intentado la diplomacia, sino que habían reaccionado con medios letales desde el principio. Esto era una mentira, por supuesto, pero había demasiadas voces y corazones descontentos en la galaxia que creían que todo eso era cierto. Así comenzó el conflicto. Los líderes del gremio minero instaron a su gobierno a ir a la guerra, a pagar a los humanos por sus naves perdidas y trabajadores inocentes. Como tontos crédulos, accedieron y arrastraron a sus aliados de ideas afines. Durante 50 años, la galaxia estuvo en un estado de conflicto abierto. Muchas de las especies menos militarmente poderosas fueron acosadas para luchar contra la humanidad o quedarse quietas, mientras que las especies más antiguas se unieron en torno a la humanidad mientras se veían obligadas a poner orden en la galaxia. No salió bien para los recién llegados al principio. Nadie había visto realmente a las razas más antiguas en combate prolongado antes. La mayoría de los encuentros de combate prácticamente habían terminado antes de comenzar, ya que la tecnología de los antiguos era vastamente superior de muchas maneras a las de las razas más jóvenes. Pero las razas más jóvenes tenían fervor y determinación, pero sobre todo odio. No desperdiciaron tropas en invasiones terrestres a menos que un planeta fuera estratégicamente importante. Simplemente lo borraron. Los civiles también estaban en el menú. Nadie fue perdonado, y la humanidad se vio obligada a gastar tiempo y recursos preciosos evacuando mundos en la línea de fuego, mientras su enemigo simplemente se movía para matar. Claro, el enemigo perdió muchas naves en su campaña, pero las razas más antiguas comenzaron a tambalearse. Simplemente había demasiado que coordinar, demasiado que hacer, y comenzaron a colapsar. A medida que aliado tras aliado abandonaba la guerra, pronto solo quedó la humanidad, acorralada en un rincón que nunca había experimentado realmente antes. Llegó a un punto crítico cuando Sol fue el único sistema que quedaba dentro de su alcance, y sabían que no sobrevivirían si se mantenían firmes. Entonces idearon un plan audaz y desesperado, que presumiblemente salvaría lo que quedaba de su especie. Mientras las flotas mantenían a raya al enemigo, los civiles fueron forzados a enormes naves coloniales, muchos colocados en estasis para preservarlos para el largo y extenso viaje por delante. Por supuesto, no había suficientes naves para todos, y eran por orden de llegada, en lugar de tal vez salvar a los mejores y más brillantes o a los más influyentes políticamente. Con las naves coloniales repletas, las flotas se retiraron y aquellos civiles que quedaron atrás recibieron armas y suministros, vehículos blindados y acceso a armas de destrucción masiva para ser utilizadas a su discreción. Incluso cuando las flotas abandonaron Sol para proteger a los colonos, Sol siguió luchando, luchando hasta el amargo final porque su enemigo quería tomar la Tierra intacta, como un trofeo dedicado a mostrar su poder y clara superioridad. Sol cayó dentro de una semana después de la partida de las flotas, y el enemigo acosó la caravana de refugiados hasta el borde de la galaxia. Ahora, como todos saben, el espacio está vacío, y el espacio entre galaxias es extremadamente vacío. Por supuesto, esto no es del todo cierto. El espacio está lleno de partículas, energía y todo tipo de cosas invisibles a simple vista, pero en el gran esquema de las cosas está vacío. O eso pensábamos todos. Verás, el espacio entre galaxias es un vacío, bastante literalmente. Tal vez haya una o dos estrellas o planetas vagabundos por ahí, pero son tan pequeños que no se pueden ver, y por lo tanto, ese es un espacio vacío, negro azabache, impenetrable. Dicho espacio también era increíblemente vasto. Los viajes entre galaxias llevarían milenios como mínimo para llegar,
con la distancia creciendo cada maldito segundo. Sin embargo, eso era hacia donde se dirigían los humanos, directamente una galaxia distante. Otra cosa sobre esta región del espacio es que nunca regresó nada de ella. Era una sentencia de muerte. Ninguna sonda ni intrépido explorador había regresado jamás de ese lugar, simplemente desapareciendo en el abismo negro del espacio para el resto de los tiempos. Entonces, los perseguidores pensaron lo mismo cuando notaron que la humanidad se dirigía exactamente ahí. Se rieron, sabiendo que la humanidad pronto estaría extinta y que ahora eran los amos de la galaxia. Cuán equivocados estaban, que algo bastante peculiar ocurrió cuando la flota de naves cruzó el umbral de nuestra Vía Láctea. Luces a lo largo de sus cascos se iluminaron, se orientaron hacia el vacío e iluminaron a la nada. Las luces destellaron en una secuencia rápida, repitiéndose una y otra vez antes de apagarse, y mientras sus cazadores observaban, el espacio se movió. El espacio no se mueve para nadie ni para nada, y sin embargo, aquí lo hizo. Las miles de naves navegaron directamente hacia la oscuridad, y la oscuridad se apartó de su camino. Un capitán fue el primero en comentar sobre este extraño acontecimiento. ¿Qué diablos está pasando? Dijo justo antes de que la última nave humana se detuviera en seco. Casi inmediatamente, cada nave perseguidora fue golpeada por un láser de rango, inofensivo, pero las marcó todas y activó advertencias de bloqueo de objetivos. Y una vez más, el espacio se movió. Una sombra se cerró alrededor de la pequeña nave, ocultándola y al resto de ellas de la vista de sus cazadores. Y eso fue cuando sucedió, algo que perseguiría a esta galaxia durante eones. El espacio vacío entre galaxias abrió sus ojos. Billones de ojos se abrieron y miraron las naves que habían perseguido a los últimos restos de la humanidad. Y las miraron con un hambre profunda e innata. Tentáculos de sombras etéreas se extendieron hacia nuestra galaxia, se enroscaron alrededor de las naves y las sujetaron firmemente. Grandes fauces abriéndose en el vacío, que eran de alguna manera incluso más oscuros que el vacío que las rodeaba. Las tripulaciones fueron plagadas por una locura repentina, destrozándose, profanándose y torturándose mutuamente hasta la aniquilación, incluso mientras las criaturas que sostenían sus naves llevaban esas naves condenadas entre mandíbulas abiertas. Luego, los tentáculos se adentraron más profundamente, enrulándose, abriéndose camino en la galaxia. Visitaban primero Sol, donde el enemigo había celebrado y profanado los cadáveres de su desafortunada campaña. Al igual que había ocurrido antes en esas naves, la locura descendió sobre el planeta y las bestias del vacío se alimentaron. Pero su hambre persistió. Los humanos habían tenido la amabilidad de decirles dónde podían encontrar más alimentos, más mentes y cuerpos para consumir. Y ahí es donde fueron, donde estaba la comida. Las poderosas flotas no pudieron hacerles frente, y los aliados derrotados de la humanidad descubrieron que estas bestias los evitaban a ellos y sus naves por completo, pero a los demás no les era otorgada misericordia. Lo habían demostrado con la violación de Kellar II, con el saqueo de Venus, la quema de Epsilon Eridani Prime. No habían mostrado piedad, y así no recibirían ninguna parte del frío y cruel espacio entre las galaxias. Cuando terminó, casi el 90% de la galaxia había sido limpiada. Planetas enteros, desprovistos de vida orgánica. Ninguno había sido perdonado, excepto aquellos que habían estado junto a la humanidad hasta que ya no pudieron luchar. Y sin embargo, los humanos no regresaron. Muchos teorizan que todavía están por ahí, dirigiéndose hacia esa galaxia distante en busca de refugio. No nos atrevemos a seguirlos, por miedo a las cosas que acechan entre ellos. No nos atrevemos a comprobar si todavía tienen hambre.